Hola, ¿qué tal estamos? Buenas noches y espero que sigamos pasando lo mejor que podamos cada momento. Ayer estuvimos hablando del, ¿cómo lo digo? De la oportunidad que se encierra dentro de cada crisis, de la posibilidad de transformarnos si sencillamente nos dejamos vivir por la crisis. Hoy quiero proponerte algo que ayer yo creo que se me quedó como en el tintero. Mm, Te voy a proponer, será más fácil si comenzamos con una experimentación. Te voy a proponer que mm, pienses en algo que te preocupa, lo que sea que te preocupe. Sé consciente, lo traes aquí a este momento y escuchas eso que te preocupa. Observa cómo te percibes a ti misma, a ti mismo, desde este pensamiento de preocupación. ¿Qué te dice esa voz de la preocupación? Tranquila, tranquilo que todo va a ir bien. ¿Qué te dice esa voz de la preocupación? Observa lo que te dice la voz de la preocupación. Ahora quiero que veas, que seas consciente. En esa voz de la preocupación hay otras personas a tu alrededor dispuestas a ayudarte, o es un pensamiento que te separación. En esa voz de la preocupación hay una confianza en que las otras personas que están contigo también sabrán reconocer sus recursos más importantes, tendrán la libertad y la voluntad que tú tienes. O desde esa voz de la preocupación solo estás tú intentando que las cosas sean mejor. Estás solita, solito en esta ta chan, en esta gran empresa preocupante. Desde esta voz de la preocupación hay un asumir que no tienes todas las, todos los cuadros para ver con claridad qué es lo que está pasando. O al contrario, desde esta voz de la preocupación, estás tú asumiendo que las cosas solo van a ocurrir desde el punto de vista que tú las estás percibiendo. Como si esa voz de la preocupación ya presupiera lo que va a ocurrir en el futuro. Esto es importante. Esto que estamos haciendo ahora es justamente empezar a indagar, a cuestionarnos ese pensamiento, esa voz de la preocupación, a escucharnos. Siendo consciente de esta voz de la preocupación, tú fíjate que cuando nos viene el pensamiento de la preocupación, hay dentro de nosotros una sensación de veracidad. Ostras, sí, ¿y qué tal que esto pase? ¿Y si o ya verás cómo dentro de ti hay la sensación de que es verdad, aquello que tú estás pensando, eso va a ser por ahí.
y no nos damos cuenta de que sencillamente es un pensamiento que además en sí mismo no tiene la capacidad de resolver nada. Uno, ese pensamiento, si lo escuchas bien, te va a posicionar en un lugar separado. Estás como solo frente a los elementos, frente a todos esos obstáculos posibles. Siempre te va a mostrar de esta manera porque el pensamiento de la preocupación parte del hecho de que estás separada. Entonces, claro, hay una fuera que te amenaza, que es un peligro que tienes que enfrentar. Por eso se llama preocupación. Te preocupas anticipando algo que crees que va a ocurrir de una forma que para ti no será adecuada. Entonces, lo primero es que esa voz siempre te va a mostrar separada, separado. Fíjate que por más aislados que nos sintamos del mundo, no podemos estar separados. Siempre, y eso es, voy a poner un siempre así de gigante, que me salgo del cuadro, así de gigante, siempre estamos en relación. Aunque nos vayamos al Tíbet, aunque nos vayamos al último cuerno del mundo, siempre vamos a estar en relación. Es decir, esa voz de la preocupación que nos muestra como separados, ya de entrada está distorsionada. La podemos falsear porque no estamos solos. Solo es nuestro punto de vista preocupado. Pero observa cómo se siente, qué sensación más, más, ¿cómo lo digo? ¿Dolorosa? ¿Te parece esa palabra? Cuando te sientes separada, separado. Vamos al segundo punto. Desde esa voz de la preocupación, esa que tienes aquí, que has escuchado, las demás personas no tienen la misma libertad que tienes tú, no tienen la misma voluntad que tienes tú, no tienen la misma capacidad de ver, como si dijéramos que desde la voz de tu preocupación eres la persona que más sabe. Desde la voz de tu preocupación eres la persona que mejor sabe. Desde la voz de tu preocupación eres la persona con más capacidad. Y eso tampoco es real. Si tu preocupación tiene que ver con otras personas, no estás tomando en cuenta que las otras personas son tan libres como tú, que las otras personas tienen una voluntad como tú, que pueden ser tan conscientes o tan inconscientes, pero son libres. Ahora te voy a contar otro punto de la voz de la preocupación. Voy a dejarla aquí minimizada, esto que acaba de venir. Vamos a seguir para darnos cuenta. Date cuenta que desde la voz de tu preocupación tienes la sensación de que tu punto de vista es como una certidumbre, una cosa que te dice, sí, esto va a ser así, ya verás. Puede que sí, pero puede que no. La voz de tu preocupación te muestra a ti misma, a ti mismo, como si estuvieras en lo alto de la montaña y pudieras divisar desde ahí toda la situación. Y eso no es real. Entonces, la voz de tu preocupación, esa que tanto te preocupa, acordémonos que la preocupación es una expresión de miedo ante algo que yo estoy pensando relativo a algo que está ocurriendo o va a ocurrir en el futuro. Ni tú ni yo tenemos la posibilidad de predecir el futuro, aunque sepamos mucha estadística. La estadística además siempre está basada en el pasado, cosas que siempre han pasado. Y si miras con detenimiento, la estadística de tu vida tampoco es tan cruel
como tú desde la voz de tu preocupación estás anticipándola. Entonces nos damos cuenta que la voz de la preocupación está distorsionada. Es como si nos hubiéramos puesto unas gafas que no ven. Unas gafas que no ven, como cuando vamos al oftalmólogo, al oculista, y nos intenta graduar con unas gafas que no vemos. No podemos estar solos, siempre estamos en relación. Los otros seres son tan libres como tú y tienen la misma voluntad que tú. No puedes conocer la totalidad de la situación, solo puedes estar ubicado desde un punto de vista. Te estás atemorizando por algo que todavía no está en este momento. Hay un refrán muy bonito que siempre me acuerdo de mi tío Hernando, que dice, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? No, nuestra voz que anticipa y que quiere controlar va a intentar también sacar de ahí el rendimiento para librarnos del dolor. Pero es difícil que algo nos vaya a salir bien. Yo no conozco una sola voz de la preocupación que nos haya regalado la dicha. No conozco una sola voz de la preocupación que nos haya dado paz. No conozco una sola voz de la preocupación que nos haya puesto en el contexto de todo lo que ocurre. La preocupación proviene de un lugar de nosotros que tiene miedo porque no sabe, pero no quiere reconocer que no sabe. Le parece débil. Entonces, así, esto era lo que tenía aquí minimizado relativo a cuando nosotros nos preocupamos, olvidamos que los otros, los conozcamos o no, tienen tanta libertad como nosotros y que no conocemos la globalidad. Byron Katie, que alguna vez te he hablado de ella, la que tiene este método tan bonito que se llama el trabajo, de cuestionar nuestros pensamientos, así como la voz de nuestra preocupación, tiene una reflexión que me gusta mucho. Ella considera que hay tres tipos de asuntos. Los asuntos que ella denomina de Dios, que son pues los que tienen que ver con grandes cosas, como por ejemplo el coronavirus. Los asuntos que son de los otros, que tienen que ver con lo que le pasa a mi madre, a mi padre, a mi pareja, a mi hija, a mi hijo, a mi hermana, a mi amiga, o al grupo de yoga, o a mis compañeros de la empresa, o a las personas con las que trabajo. Son los asuntos de los otros. Y los asuntos que son míos. Y Byron Katie dice que cada vez que nosotros ponemos nuestra atención en los asuntos de Dios y o en los asuntos de los otros, nos estamos distrayendo, porque no podemos controlar, no podemos influir de esa manera tan controladora, tan egocéntrica de la voz de nuestra preocupación. ¿Nos distraemos de qué? De lo único que sí podemos influir. Nosotros lo único que sí, donde sí podemos influir, el único lugar en donde sí que tenemos influencia es aquí. No podemos influir. No puedo abrirle la sesera a mi madre y decirle, va mamá, tienes que abrirte, abre la sesera. No puedo abrirle la sesera a mi marido y decirle, tú tienes que pensar solamente en mí y tienes que ser comprensivo y cariñoso. No puedo. Cada vez que yo me pongo, o no puedo abrirle la sesera a Donald Trump y decirle, tú tienes que ser, no puedo. Cada vez que yo me pongo en ese lugar, me estoy distrayendo del único lugar en donde sí que puedo influir, que es aquí. Porque ¿a quién le puedo abrir la sesera?
¿Quién está escuchando la voz de mi preocupación? Cuando yo me dirijo hacia afuera, me distraigo de lo único que puedo influir, que es aquí. Entonces, si lo único que puedo influir es aquí, puedo empezar por cuestionar, ¿esto es verdad? ¿Esto es verdad? Y como has estado conmigo preguntándote y escuchando, poniendo una lupa sobre la voz de tu preocupación, el pensamiento que has traído para jugar y experimentar un poco, te habrás dado cuenta que es un pensamiento que no puede ser verdadero. Entonces, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Quería mostrarte hoy, invitarte también a que seamos intrépidos y cuestionemos lo único que sí que podemos cuestionar, que son nuestros pensamientos, que son nuestras voces interiores. Que nos animemos, total. Llevamos tantos años escuchándolas, reaccionando de la misma manera, que por una vez que paremos, las escuchemos y reconozcamos que no son verdad, ¡oh, qué alivio! No son verdad, aunque no sepamos lo que va a pasar. Estaremos en otro lugar. Estaremos en ese lugar, en el único lugar donde sí que podemos influir, que es aquí, conmigo, contigo, ¿m? Acompañándote, acompañándome. Bueno, corazones, os invito a que sigáis practicando, cuestionándonos. Hasta lo más sencillo, hasta esas voces, bueno, yo qué sé, las que se quejan. Hemos cogido la voz que se queja. Puedes coger esa voz que considera que no haces las cosas bien, la voz de tu autoexigencia. O puedes coger la voz de la rabia porque las cosas no salen como tú quieres. La voz que quieras. Anímate a cuestionarla. Anímate a liberarte del peso, de eso que siempre vuelve a ser la misma cantinela. Un beso gigante. Nos vemos mañana. Chao, chao.